Bueno, vamos a comenzar en esta tarde. ¿Y cuántos vienen con un corazón dispuesto a cantarle a papá? Con un corazón dispuesto a adorarle, a exaltarle. Y es hermoso poder estar esta tarde. Muchos lugares no tienen la oportunidad de estar así como estamos nosotros en vivo, de poder estar aquí, de poder disfrutar estos momentos. Y eso tenemos que apreciarlo cada uno de los que estamos aquí. Decirle: Señor, gracias porque tengo ese privilegio de cantarte y de adorarte. Gracias, Señor. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias porque esta semana nos has guardado con tu amor eterno. Nos has guardado, Señor, con tu presencia, Señor. Has guardado mi familia, has guardado mi trabajo. Dile: Señor, tú has sido bueno durante esta semana. Y Señor, ¿qué puedo hacer más que alabarte, más que darte todo mi ser, todo mi corazón, darte todo ahora sí, Señor, lo que puedo darte, Señor, es mi alabanza, mi adoración, Señor, con mi vida, Señor. Y gracias porque tú eres bueno, Señor. Ahí en tu lugar dile: Señor, gracias porque eres bueno y digno, Señor. Dile: gracias, Señor, porque eres maravilloso. Dile: no hay nadie como tú. No hay nadie, Señor. No hay nada que se compare a ti, Señor. Gracias por este servicio precioso. Gracias por estar aquí, Señor. Muévete, habla a nuestros corazones, Señor, y toma control de todo lo que hagamos en esta tarde, Señor. Que tu presencia se derrame, Señor, en cada uno de nosotros. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Y los que están conectados ahí también, Señor, llénalos de ti, Señor, allá donde están, Señor, donde quiera que estén, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y dile: gracias. Y vamos aquí. Y vamos a cantarle. Unidas nuestras voces, también los corazones. También los corazones nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Hermosa es la alabanza de los que te cantan, Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Cantamos gloria a ti. Vamos a cantar de semilla. Cantamos gloria a ti, al creador del universo, a nuestro Señor. Cantamos gloria a ti. A ver, con tus palmas, y vamos a cantarle. Oh, sí, Señor. A ver, fuerte, semilla. Unidas nuestras voces, que se oiga fuerte, dile: también los corazones. Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Hermosa es la alabanza de los que te cantan, Nos regocijamos hoy en tu santuario. ¿Para qué? Para bendecirte. Cantamos gloria a ti. Cantamos gloria a ti. Al creador del universo, a nuestro Señor. Cantamos gloria a ti. Cantamos gloria a ti. Al creador del universo, a nuestro Señor. Cantamos gloria a ti. A ver aquí, alábale con tus palmas.
cantamos gloria a ti, al creador del universo, a nuestro Señor, al creador del universo, a nuestro Señor, al creador del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti. Sí, Señor. ¿Cuántos tienen alegría, Semilla? A ver que se oiga. Esa alegría de gozo en esta tarde. ¿Sabes? A veces nosotros, a veces no, hablamos ahorita de apreciar lo que Dios nos ha dado. Y parte de nuestro aprecio de lo que Dios te ha dado es la alabanza. La alabanza es para que te goces, para que te alegres, no para que te pongas triste. Es para que te goces. Y esa es una parte que tenemos en la cual tú le puedes decir: Señor, cada uno de nosotros, Dios ha hecho algo especial. Dios te ha bendecido esta semana. Dios te ha dado trabajo. Dios te ha dado salud. Te ha dado muchas cosas y puedes cantarle y decirle: gracias, Señor, porque estoy vivo, porque tú me tienes aquí, Señor. Y puedes cantar, por eso cantamos gloria, y puedes levantar tus manos. Y ¿sabes qué es lo que pasa cuando nosotros los cristianos, los que amamos a Dios, cantamos con ganas y con mucha pasión de lo que hacemos? No me gusta hablar mucho del chamuco, pero el chamuco empieza a temblar. ¿Sabes? Empieza ahí, ya están alabando, son libres, en lugar de que estés, cantamos, dale con gozo, mira al que está a tu lado, dale alegría. El Señor ha hecho cosas, dale un fuerte aplauso al Señor, al que es digno de alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Eso, usa tus manos. Y vamos a decirle al que es digno. Y se vale mover un poquito si quieres. A ver, vamos a cantar. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos. ¿A quién? A Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Hagan yo soy a Jesús. A ver, mujeres, canten fuerte, dígale. A ver, los hombres. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Todos juntos levantemos nuestras manos y adoremos. ¿A quién? A Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Al gran yo soy, a Jesús. Eso, que se oiga. Vamos, Semilla. A ver, dile fuerte. Al que es digno de recibir la gloria. Que se oiga tu voz y dile: al que es digno. Al que es digno, al que es digno, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos. ¿A quién? A Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Al gran yo soy, a Jesús.
manos y dile: levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive. A ver, con las palmas, así. Al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy y al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Gracias, Señor. Tú vives por siempre, para siempre, Señor. Gracias por ser bueno. Gracias porque, Señor, eres tan precioso, Señor. Gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque aquí estás, Señor, llenándonos de tu presencia, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos toques, nos puedas hablar a nuestro corazón en esta tarde, Señor. Cierra tus ojos. Piensa lo que dice esta letra y adórale a Él. Sí, Señor. Dile: me has quebrantado, me has quebrantado una y otra vez. Me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me ha sostenido, dile: me ha sostenido una y otra vez, una y otra vez. Creer que conmigo, dile, sigue siendo fiel, sigue siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Puedes levantar tus manos y decirle al Señor: mi alma restaura una y otra vez, una y otra vez. Tu amor me rodea, siempre tú eres fiel. Y cuando te hablo, escucho mi clamor, en ti puedo confiar. Dile: me has sostenido, me has sostenido una y otra vez, una y otra vez. Creer que conmigo, dile, sigue siendo fiel, Señor, sigue siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad, me das calma,
Recibe gloria y honor. Gracias, Señor. Te adoramos. Recibe gloria. Y dile estar contigo. Estar contigo. No hay otro lugar. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad. En la tempestad me das calma. Nada detendrá su fidelidad. Otra vez dile. Estar contigo, no hay otro lugar, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá su Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Puedes cantar con nosotros y dile tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Dile grande. Grande es tu fidelidad. Estar contigo. Estar contigo. No hay otro lugar. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad. No, estar contigo. Estar contigo. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: no hay otro lugar que me llene? Sí, Señor. En la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad. Sí, Señor. Nada nos detendrá, Señor. Gracias por ser fiel. Gracias porque eres bueno, eres grande, Señor. Gracias por tocar nuestro corazón, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, y maravilloso, Señor. Y en esa misma actitud en la que estás ahí de adoración, vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Yo te voy a invitar a que estén listos y van a pasar las canastas, los diezmos y las ofrendas, y vamos a decirle: Señor, gracias por la provisión. Gracias porque tú nos diste la provisión esta semana, Señor. Gracias por ser fiel. Gracias por ser bueno. Gracias por ser digno, Señor. Gracias porque, Señor, tú eres tan maravilloso, Señor. Y de verdad no podemos dejar de decirte lo cuán bueno eres hacia cada familia que estamos representados en esta tarde, Señor. Recibe gloria, recibe honra, alabanza, Señor. Amén. ¿Pueden pasar las canastas? ¿O cómo lo van a hacer? ¿Van a pasar ahí? Ok. Y
Buenas tardes. Pueden sentarse los que no se han sentado. Los que ya se sentaron, qué bueno. El chiste es que estén cómodos, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Y cuántos le agradecen a Dios este tiempo que podemos pasar aquí juntos, como dice la Biblia, en armonía? Sí. Y los que se queden al final, bueno, pues el pastor Cliff. Pastor Cliff es la persona que nos invitó hace 21 años a venir a Wilson. Bueno, pues todo el sonido se fue, ya regresó. Ok. ¿Y qué les decía? Ah, sí, que hace 21 años el pastor Cliff Lewin, lo quiero como, pues es mi familia, es mi hermano, mi super brother. Hemos ido a muchos viajes de misiones juntos, a construir iglesias, a diferentes cosas. Y él tiene ahora su iglesia aquí en Wilson, en el centro. Pero pues siempre piensa en nosotros, siempre está preguntando, bueno, ¿y cómo van en el ministerio? ¿Y qué tal? ¿Y cómo va la gente? Siempre preocupado. Y eso me agrada, porque cuando alguien se interesa en ti es porque pues es alguien que está poniendo en manos de Dios todo lo que ocurre aquí. Bueno, él trajo en la mañana, me decía, oye, no, querrán por ahí, tengo muchísima carne, tengo beef stew, pescado, pollo, te lo voy a llevar para que se los repartas allá a toda la gente que quiera. Esta es una hielera llena, son como 100 kilos que trajo. Entonces al final no se me vayan, por favor. El que quiera llevarse, llévese lo que quiera. Sí, no voy a decir, me voy a llevar toda la hielera, digo, hay que repartirla entre todos los que quieran llevar, ¿verdad? Así que creo que hasta venado hay, ¿eh? No estoy seguro si hay venado, pero sí, trajo un montón de carne. Así que al final, por favor, no se me vayan, lo vamos a repartir. Es la repartición de la carne. Habiendo empezado en el espíritu, vamos a acabar en la carne. No, hombre, qué barbaridad. Pero bueno, gracias a Dios por la vida del pastor Cliff y gracias a Dios por la vida de todos ustedes, los que están allá conectándose aún con las cuestiones técnicas que de repente fallan. Por favor, chequen cómo está saliendo el audio allá en las redes sociales, porque la semana pasada salió un poquito bajo y si es así, súbanle, por favor. Y vamos a orar, ¿les parece? ¿Sí? Señor, te agradecemos en esta tarde por permitirnos estar aquí nuevamente con el simple motivo de escuchar tu voz, con el simple motivo de bendecir tu nombre, de glorificarte a ti, Señor. Y qué bueno eres, Padre, porque hasta el día de hoy, como dice tu palabra, nos has ayudado. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos con esa ayuda que viene de lo alto. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Todos decimos amén. Y bueno, los pequeños, ¿dónde están? Yolita, alza la mano. Así como el flautista de Hamelin. Nomás falta tocar la flautita para que lo sigan todos los ratoncillos, ¿verdad? Un ministerio maravilloso que se está desarrollando por ahí. No sé dónde vamos a parar con esto. Yo espero que en el cielo, no aquí. Así que gracias a Dios por este ministerio que Yolita ahí está dirigiendo hasta el día de hoy. Y bueno, pues hemos estado primero viendo lo que es esta carta que Pablo escribe a los de Corinto. Después estuvimos viendo todas las situaciones en las que estaba pasando, que se asemeja mucho con las situaciones que vivimos en la iglesia el día de hoy. ¿Hay problemillas en la iglesia? Sí hay problemillas. Gracias a Dios en esta el Señor nos ha guardado de esos grandes problemas, aunque hemos tenido problemas, pero el Señor nos ha ayudado. Y bueno, ahorita estamos en una parte que lo volvimos casi como una miniserie que se llama Los dones del Espíritu Santo. Y habíamos dicho y habíamos
enfatizado que los dones es algo que Dios ha otorgado a su iglesia para servir a la iglesia. Y creo que este es un énfasis importante que tenemos que hacer, porque Pablo nos habla y nos dice que hay diferentes dones, y un don es un regalo, y para que te den un regalo no puede venir de la nada. Debe ser alguna persona que te da ese regalo, una persona que dice, bueno, ten, aquí está esto. Y resulta que a veces pensamos que los dones del Espíritu vienen como magia, como una energía que me poseyó y llegó a mi vida. Y no es así. El Espíritu Santo que mora en nosotros es una persona. ¿Quiere decir que estoy poseído por el Espíritu Santo? No. Simple y sencillamente el Espíritu Santo mora en los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Morar quiere decir habitar. Y el Espíritu Santo, si habita en nosotros, es nada más ni nada menos que eso que Jesucristo nos dijo: es necesario que yo me vaya, porque en ese momento va a venir el Espíritu Santo y va a estar con vosotros, en vosotros y sobre vosotros. O sea, son tres circunstancias diferentes. Él mora en nosotros, Él está con nosotros, está aquí, ¿lo creen? Y está sobre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el que nos guía, Él es el que rige nuestra vida, el que nos dirige, el que nos da sabiduría, el que nos consuela. Muchas características y cualidades del Espíritu Santo. Eso es lo primero que tendríamos que entender. El Espíritu Santo es una persona. ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿Y qué hay de los dones del Espíritu? Yo quisiera que fuéramos al libro de Romanos. Libro de Romanos en el capítulo 14, en el versículo 16. Este miniserie lo hemos llamado Los dones del Espíritu, o parte 3, un gran regalo. Así que vamos a Romanos, Iris, si tienes por ahí, Romanos 14, 16. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Me diste el 19, yo quería el 16. Pásame el 16. ¿Estás en Romanos? Romanos 14, 16. ¿Estamos ahí en Romanos 14, 16? Ay, Dios mío, pues algún error tuve ahí, pero bueno. Ok, bueno, pues empezando por ahí, vamos a... El Espíritu Santo es una persona y necesariamente tenemos que conocerle. Una persona tiene cualidades. Si quieres, quítale, te di mal el versículo. Ahorita lo buscamos bien. Tiene inteligencia, es decir, el Espíritu Santo es inteligente, tiene voluntad propia, tiene emoción. Esto es importante que nosotros lo destaquemos. Cuando podemos entender que el Espíritu Santo es alguien en el que puedo yo confiar, pues tengo que empezar a ver, bueno, ¿tiene inteligencia? ¿Dónde me dice eso? Y vamos a 1 Corintios 2:10, a ver si así lo tengo bien, espero. Es que no está mi esposa, ella es la que me ayuda idónea, ¿sí? Dice ahí, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, ¿qué dice ahí? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando queremos que el Espíritu Santo nos revele el corazón de Dios, nos revele esa parte que necesitamos conocer de Dios, Él escudriña, dice ahí, el corazón de Dios. Así que el Espíritu Santo tiene inteligencia. Cuando uno escudriña las cosas es como que el agente secreto, ¿no? Escudriñar es meterse, es investigar, es poder ver qué es lo bueno, qué es lo que conviene, qué es lo que hay que desechar, todo ese tipo de cosas. Tiene voluntad. ¿Qué es algo que podría ser la voluntad? Vamos ahí a 1 Corintios 12, 11, ¿sí? Y la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 11 nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Qué cosas? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, pues yo deseo un don y bueno, pues sí, pídeselo al Espíritu Santo, pero
De Él depende si quiere darte de ese don o no. Él tiene la voluntad. Es decir, Él decide, el Espíritu Santo decide qué clase de don debe de recibir cada creyente. ¿Qué es la voluntad? La voluntad no es más que la capacidad de poder decidir. Cuando tú decides por algo, pues lo haces voluntariamente. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace. Después, el Espíritu Santo es alguien que tiene emociones. ¿Cómo es esto? Bueno, pues vamos a Efesios 4:30 a ver qué nos dice la palabra de Dios. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir no contristéis? Que no lo entristezcas. O sea, la forma más común de entristecer al Espíritu es cuando alguien le rechaza. Cuando alguien rechaza el llamado de Dios, cuando alguien rechaza el poder arrepentirse de la vida vana que llevábamos cuando no conocíamos a Cristo, esa es la forma más común de entristecer, de contristar al Espíritu. Y bueno, muchas otras más. Cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, cuando yo quiero hacer mi voluntad y no obedecer lo que la palabra de Dios me dice, en ese momento las emociones del Espíritu Santo van a ser afectadas. Esto me dice que es una persona con inteligencia, voluntad y emoción. Pero el Espíritu Santo no se nos debe olvidar que es Dios mismo. Es Dios. Estos son elementos básicos. El Espíritu Santo nos puede enseñar a conocer lo más profundo de Dios. Y vamos a ver ahora lo que es el don, este don que todo mundo desea, este don que todo mundo le interesa, este don que hace que la gente brille, ¿sí? Este don que es el de profecía. Vamos a ver qué es esto de la profecía. Y bueno, cuando nosotros vemos alrededor de la historia bíblica, sabemos que hay muchos profetas, que hay profetas mayores, profetas menores. ¿Y a qué se dedicaban estos profetas? Eran la voz de Dios. No había una escritura, o sí había, pero era nada más mínima la escritura que existía. Ellos se dedicaban a exhortar al pueblo, a exhortar a los reyes, a exhortar a las personas. Y bueno, la definición del don de profecía, esta palabra, acuérdense que la Biblia fue escrita en el griego, en el arameo también. Pero ¿qué quiere decir digamos que en el estudio de la palabra? Viene de una palabra que es profeteuo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? El que profetiza, ¿sí? El que piensa adelante de. ¿Qué quiere decir esto? Sí, hay profetas que predicen cosas que van a ocurrir o acontecer en el futuro. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque igual se puede confundir con un espíritu de adivinación. Y yo creo que un profeta, ahorita vamos a ver qué es. Por eso quiero hacer énfasis el día de hoy en esto, porque es bien importante que entendamos la autoridad de un profeta. El día de hoy hay profetitis allá afuera. Todo el mundo dice que es profeta. Y de alguna manera, pues sí, hay razones para entenderlo de esa manera. Cuando aquí Eric está cantando y está cantando una cuestión bíblica, es decir, alguna alabanza que tiene que ver con la Biblia, él está profetizando. Eso quiere decir profetizar. Cuando tú hablas a través del Espíritu Santo y hablas la palabra de Dios, y en este caso, pues la dice cantando. Sí, eso es algo que podría considerarse profecía. Por eso el día de hoy, un profeta es aquel que dice, que proclama, que habla la palabra de Dios. No el que te adivina, pues tú te vas a casar este año de la pandemia, entonces bla, bla, bla. Y en esta pandemia se revelaron el circo que había entre tantos que se decían profetas dentro de la iglesia, ¿no? Este año va a ser el mejor y resulta que viene la pandemia. Mole, pues ¿qué pasó? ¿Les falló la profecía o ellos vivían en su mundo especial o qué sucedió, no?
Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Una persona que habla con esta autoridad de la palabra de Dios es una gente que está íntimamente ligada a la palabra, que le gusta estudiar, escudriñar las escrituras, que está en contacto con el Señor en todo momento. Vemos ejemplos en la palabra de Dios. Moisés era un hombre que estaba constantemente en la presencia de Dios. Por lo tanto, era un profeta de Dios. Él cuando hablaba de parte de Dios. Y el día de hoy es tan fácil decir, es que el Señor me está diciendo, aguas, aguas. Cuando llegues a un lugar y es que el Señor me está diciendo, a ver, ¿qué Señor? ¿Qué Señor te está diciendo eso? ¿En dónde viene? ¿En qué texto de la palabra de Dios viene eso que me estás diciendo? Porque ya toda la profecía fue dada, según me dice la Biblia. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que el Señor está diciéndote para mí. Y yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y claro, cuando la palabra es dada por el Espíritu, resultan varias cosas. Resulta que hay exhortación, edificación, hay consuelo en los hermanos. Esto es importante. Vamos a Hechos, por favor, 21, del 9 al 11. Dice ahí que había alguien que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ah, caray. 4 hijas doncellas que profetizaban. O sea, no nada más el hombre profetizaba. No, la Biblia me dice que había estas hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Alguien que profetizaba con el orden de Dios, con la autoridad de Dios, y que estaba diciendo, esto le va a pasar a Pablo. Esto le va a acontecer a Pablo. Y normalmente la gente que el día de hoy busca al profeta es para que le diga a ver si se va a sacar la lotería, a ver quién va a ser el próximo presidente, a ver si nos va a caer otro cheque. No sé, todo ese tipo de cosas. Pero la Biblia no nos habla acerca de esto. Vamos allí en Primera de Corintios 14, 3 y 4. Dice ahí muy claramente, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué dice ahí? Edificación. Esto tiene que quedar bien claro en nosotros, semillosos y gente que nos esté escuchando allá. Cuando hablamos aquí la palabra de Dios, tómalo como quieras. A lo mejor sí estamos profetizando porque hablamos la palabra de Dios. Y si esa palabra de Dios va a edificar tu vida, va a construir las bases suficientes para que vivas una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, gloria a Dios. Cuando venimos aquí a la iglesia es por un motivo. Queremos edificar nuestra vida. Queremos edificar en bases sólidas. Y esas bases sólidas se dan a través de la santa palabra de Dios que ha sido otorgada, que ha sido revelada. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Para edificación, dice ahí, para exhortación. Hay gente que pues tiene que exhortar a veces a través de la palabra de Dios. Y es importante, cuando viene la gente a consejería, mucha gente viene con el motivo de escuchar lo que ellos quieren oír. Pero el mejor consejo que nosotros como pastores les podemos dar viene en la palabra de Dios. O sea, yo les puedo aconsejar como Luis Ángel Torres, Cacho, pero eso no vale. Porque eso me sirvió a mí, el consejo, de alguna manera. Pero lo que te va a servir a ti cuando vienes a buscar consejería es qué dice la palabra de Dios. En ese momento nosotros tenemos que orar: Señor, ayúdame revélame una palabra, Señor, para esta persona que necesita ser exhortada. ¿Sí? Y oye, ¿sabes qué? Pues la verdad, la Biblia te dice que mejor son 2 que 1. No sé por qué
¿Quieres separarte de tu esposo? ¿Quieres separarte de tu esposa? No sé. ¿Ya lo pensaste bien? Y no nada más eso, muchas otras cosas. Oye, me meto en este negocio porque mira, lo voy a hacer y es cristiano. ¿Y ya lo escribiste todo? Ya apuntaron y ya designaron quién va a hacerse cargo del dinero pues no, pero pues somos cristianos. Mejor. Define perfectamente qué funciones va a tener cada quien. La Biblia no dice papelito habla, ¿verdad? Pero el Señor nos entregó las Escrituras para que no andemos pensando de que las cosas no fueron dadas por escrito. Ay, pues es que yo no sabía. ¿Cómo no? Si tenemos un libro con 66 libros, el Señor nos está escribiendo todo eso. ¿Para qué? Para exhortarnos a veces. Ay, pero es que yo me quiero casar con esta novia. Pues no es cristiana, pero pues yo creo que en el proceso ahí la va a convertir. La voy a invitar a la iglesia. Mis amados, no existe el ministerio el día de hoy. No existe ¿cómo se dice? El don de convierte novias o convierte novios. Todavía no lo veo yo en la Biblia. La Biblia te dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y cuando nos habla de eso, pues la Biblia nos está exhortando. Y como no nos gusta escuchar lo que la Biblia nos dice abiertamente, pues decimos: no, eso no me conviene. ¿No podremos arrancar esa hoja? La palabra de Dios es absoluta, es viva, es eficaz. Y aquí está diciendo que la persona que profetiza o que habla y que exhorta a través de la palabra de Dios, a veces sirve para exhortar y en otras ocasiones sirve también para consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. A veces piensan, y hay muchas congregaciones donde dicen: es que si tú no has recibido el don de lenguas, tú no tienes al Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Eso es falso. Eso es falso. El hecho de que tú seas cristiano es que te has arrepentido y que has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida. Eso es lo que dice si eres un verdadero cristiano o cristiana. No que hables lenguas que nadie entiende. Y digo, no critico, y qué bueno que haya gente que hable lenguas. Pero aquí dice que el que habla lenguas, pues nada más le sirve para que se edifique a él mismo. Pero el que profetiza, es decir, el que habla la palabra con esa autoridad que ha recibido del Espíritu Santo, todos nosotros hemos recibido esa autoridad de poder hablar la palabra de Dios, dice: edifica ¿a quién? A todos, a la iglesia. Por esto este don debe de ser bien básico y cubrir todo lo que tiene que cubrir con mucho temor y temblor, con mucho cuidado. No podemos llegar y: a ver, profetízame, hermanito. No, pues, espérame. No se trata, no es el club de la profecía. El Señor te va a dar una palabra cuando una persona necesite esa palabra. Esto es algo que tenemos que entender. Romanos, por favor, a ver si este sí es. Romanos 12, 16. Romanos 12, 16. El Espíritu Santo nos va a enseñar lo más profundo del corazón de Dios, pero dice aquí que debemos de estar unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay gente que quiere ser sabia en su propia opinión y habla indiscriminadamente cualquier palabra. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. La Biblia es un filtro, mis amados. La Biblia es como el filtro de las cafeteras, así, ese filtro que ponemos y le ponemos ahí el café y el agüita y los granitos, lo que no nos vamos a tomar se queda arriba. Pero lo sabrosito, el cafecito, eso es lo que sí nos vamos a tomar. Y la Biblia así es. La Biblia te permite filtrar ideas, te permite filtrar pensamientos, te permite filtrar intenciones. Es por eso que nosotros tenemos que hacer un ejercicio natural como cristianos de estudiar la palabra todos los días.
¿Por qué? Porque ella es la que es lumbrera a nuestro camino. Esta palabra que ha sido entregada por la gracia de Dios, y un don es entregado también conforme a la gracia de Dios, conforme a la medida de fe. El don de profecía. Hace mucho que no hacía apuntes así a mano. Casi siempre los hacía en la computadora. Qué chistoso. El don de la profecía no es más que el que declara la verdad. Jesucristo dijo: ustedes van a conocer la verdad. Y la verdad, ¿qué va a pasar? Los va a hacer libres. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú atiendes a lo que el Espíritu Santo te está diciendo y mostrando, eso te va a dar libertad. ¿Libertad para qué? Para elegir, para discernir, para cambiar. Porque si la palabra de Dios no te cambia, entonces no está haciendo ningún efecto en ti. Quiere decir que no eres la persona tan espiritual que pensábamos. Y digo, no es que haya un espiritualómetro que a ver quién es más espiritual que otro, pero una palabra que viene de Dios tiene que hacer efecto en nosotros. Por eso tenemos que meditar en ella todos los días. Tenemos que pensar: bueno, Señor, ¿qué me quieres decir? La palabra, cuando se hable, no es más que profecía pura. ¿Por qué? Porque te está hablando verdad. Mis amados, los dones que Dios nos ha dado, los regalos que Dios nos ha dado, fueron dados con un propósito importante. Y el don de profecía no es ajeno a esto, es para usarse. Cuando tú abres la palabra de Dios, úsala, aplícala en tu propia familia, en tu vida, con los tuyos y después con la iglesia. Aplica la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante para glorificar a Dios. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, estamos reconociendo a Dios, estamos glorificándole a Él. La palabra de Dios me sirve también para edificar a la iglesia. Hay momentos en la iglesia que pueden pasar por situaciones o circunstancias difíciles. En esta pandemia hemos pasado por circunstancias difíciles. Pues la palabra de Dios está ahí para seguir edificándonos. Y número 3 también es para dar un mensaje a este mundo que está de cabeza, este mundo que está totalmente con los valores y la ética totalmente dispersa, volteada, en contra de los parámetros que Dios establece. Y aquí es donde donde tenemos que declararla, que profetizarla. La profecía, mis amados, siempre tiene y va a declarar la verdad. ¿En eso estamos claros? ¿En eso estamos claros? El profeta no te puede decir: es que tú si tú siembras, vas a recibir millones de dólares para el siguiente año. Yo lo estoy profetizando. Pues no, ¿en qué se basa esa persona? Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Ha habido mucho abuso de eso de estar declarando, y yo lo confieso. Y espera, el hecho que tú lo confieses muchas veces o lo declares, eso no va a cambiar mi situación. El que va a cambiar mi situación se llama Cristo. Y si yo soy obediente a la palabra de Dios, eso va a cambiar mi vida primeramente. Y por lo tanto, la vida de los que me rodean me van a empezar a ver de otra manera, diferente. Voy a empezar a operar con ellos de una manera diferente, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el profeta, pues sí era un predicador, era una gente que predicaba, que exhortaba, y aparece muchas veces ahí. Y varias personas fueron llamadas ahí profetas. ¿Quiénes de ellos eran? Bueno, pues Abraham lo podemos ver, Moisés, Aarón, David también, y muchos de ellos. ¿Qué sucedía con estas personas? Lo que dije hace un rato. Ellos tenían una relación muy íntima con Dios. La persona que profetiza, la persona que habla palabra, es alguien que tiene una relación íntima con el Padre.
De manera que Dios te habla al corazón. Dios te habla a través de las escrituras y te dice, es que esta escritura es necesaria para eso. El profeta en la antigüedad, ¿qué era lo que hacía? Pues proclamaba la palabra de Dios que recibía por revelación para lo mismo, para advertir. ¿Saben qué? Arrepiéntanse, vuélvanse de sus pecados. El Antiguo Testamento está lleno de esos. ¿Y por qué mataban a los profetas? Pues porque declaraban la verdad de Dios y la gente no le gustaba. Pero si siguen con su vida de esta manera, ahora sí que les voy a decir en palabras chilangas, les va a caer la blonda. Sí, les va a caer la maldición, o sea, les va a ir mal. Vuélvanse de esos caminos torcidos que llevan. El Antiguo Testamento está lleno de advertencias y está lleno también de exhortaciones. Los profetas exhortaban, consolaban, enseñaban, aconsejaban. En el Nuevo Testamento la palabra profecía o profeta aparece 144 veces. Y aquí el sentido básico es proclamar la revelación divina. Sí, en Mateo 7:22 dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí hay un llamado claro en Primera de Corintios 14:31, perdón. Porque podéis profetizar todos uno por uno. O sea, vamos por orden, dice Pablo. O sea, no hablen todos juntos a la vez. Va a aparecer un mercado. A ver, ¿qué palabra te puso el Señor en la semana? Yo hay veces que les pregunto cuando me los encuentro, así indistintamente, ¿qué te dijo el Señor en la mañana? Pues nada. Búscale. Desde temprano yo te buscaré, dice una canción. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder, dice la canción, que es un salmo. Si no le buscamos desde temprano, pues ¿cómo nos va a hablar el Señor? Si estamos más preocupados de cómo nos vamos a peinar o qué camisa nos vamos a poner, es importante, ¿verdad? Pero había un gran profeta en el Nuevo Testamento, maravilloso profeta que exhortaba y de una manera tremenda. Juan el Bautista era un profeta. Y no le importaba quién fuera, podía ser el gobernador, podía ser el mandatario, podía ser el mero de la sinagoga. Él los exhortaba. Y no se vestía ni con traje, ni andaba encorbatado. Se vestía con pieles de animales y andaba todo greñudo. Y comía cosas raras ahí en el bosque, hierbas, insectos. La gente lo hubiera tomado como un loco. Pero ¿qué es lo que hacía Juan el Bautista? Yo vengo anunciando el reino. El reino se ha acercado. ¿Quién? Jesucristo mismo. Entonces este es otro extremo, pero yo creo que la revelación divina es importante. Aquí en Mateo 7:22 nos da una exhortación Jesucristo donde dice, en aquel día, es decir, cuando ya estemos juntos, en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hice yo mis congresos de la profecía? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor dice, pues sí, pero la realidad es que yo nunca te conocí. Qué tremenda palabra. Y hay muchas gentes que el día de hoy dicen ser, pero en realidad no son, sino que están actuando conforme a sus propios intereses, conforme a su propia necesidad. Por eso este don de profecía mucha gente lo quiere, porque me va a hacer brillar, me va a sacar de pobre, casi. Tenemos que tener mucha atención con esto. Hay muchas falsas doctrinas, muchos falsos profetas que nos habla el Nuevo Testamento. Y el profeta, ¿qué era lo que hacía? Pues formaba parte del fundamento de la iglesia. Y en Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificados, es decir, basados, cimentados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. O sea,
la fe que el día de hoy profesamos fue el fundamento que pusieron los apóstoles, el fundamento que pusieron los profetas, pero la piedra del ángulo, es decir, la piedra fundamental, sigue siendo Jesucristo y su mensaje redentor y de salvación. El profeta en aquellos tiempos como el día de hoy, pues no es más que el receptor de esa revelación que Dios tiene para nosotros. Cuando estamos aquí compartiendo la palabra de Dios, pues yo no me considero profeta, pero pues sí estamos profetizando. Estamos hablando lo que necesitamos entender como hijos de Dios. Y la verdad de Dios, la palabra de Dios, se tiene que proclamar. En el Antiguo Testamento, pues la profecía era como que mucho para predecir eventos futuros, lo que iba a acontecer. Si no te alineas con el Señor, va a venir la destrucción al pueblo, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento ya no hay tanto énfasis en esto, ya no hay tanto. Pero pues todavía, de vez en cuando estaba presente eso. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles 11, del 27 al 28, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. Luego, si nos vamos a Apocalipsis 1:3, Apocalipsis es un libro totalmente profético, es el único libro profético que tenemos en el Nuevo Testamento, escrito por Juan, ese discípulo amado, ese discípulo que dice la Biblia se recargaba en el Señor para escuchar sus palabras. Un discípulo que amaba de todo corazón al Señor, y el Señor también lo amaba a él mucho. Entonces aquí en Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado, al principio del libro, bienaventurado, es decir, ¿qué es bienaventurado? Dichoso, feliz. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Si no has leído el libro de Apocalipsis, hermano, léelo. Léelo, hermano. Es importante, porque dice ahí que vas a ser feliz, vas a ser dichoso o dichosa en el momento en que lo leas. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. O sea, cuando recibes el mensaje de Dios y cuando guardas en tu corazón ese mensaje que está ahí, es importante que atesoremos la palabra. ¿Por qué? Porque dice ahí que el tiempo que está cerca. Pronto viene el Señor y a veces pensamos, no, pues quién sabe, a lo mejor no va a venir hoy. Señor, hoy no vengas, por favor, tengo mucho que planchar, mucho que lavar. Tengo que arreglar la troca. Y a veces así actuamos, como si Jesucristo dependiera de mis actividades para regresar a esta tierra. Y yo creo que no es así, ni podemos considerarlo de esa manera, ¿no? Hay una relación entre el don de profecía y el don de fe. Esto es importante porque si no tenemos fe en la palabra de Dios, pues ¿qué podemos entender de la palabra? Tenemos que tener fe para poder recibir este mensaje por fe. Por medio de la profecía, la predicción es anunciada y por medio de la fe se confía en el cumplimiento de la profecía. La culminación de la profecía declarada sugiere fuertemente que la predicción de la profecía terminó con la conclusión del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22:18 me dice lo siguiente: yo, ¿quién? Juan, testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es decir, ya la profecía se terminó en el momento en que Juan terminó el libro de Apocalipsis. Y no lo terminó en su casa, bien cómodo, ahí en su computadora escribiéndolo o así no lo terminó así. Él ya tenía dificultades, ya tenía casi 100 años, ya lo habían hervido en aceite. Imagínense una persona que hirvieron en aceite, ¿cómo queda?
hasta dificultad de haber tenido para moverse. Además vivía allí en la isla de Patmos, una isla llena de carbón. Y eso hacían. Estaba prisionero ahí, exiliado. Entonces tenía que trabajar ahí con el carbón. Estaba lleno de carbón el pobre Juan de por sí. Y de repente llega el Señor Jesucristo y le dice: Juanito, todavía no te vas, ¿eh? Ay, Señor, pues ya es hora, ¿no? No, todavía no te vas. Te falta un libro. Y es un libro bien importante que te voy a revelar. Yo personalmente. El libro de la revelación de Jesucristo. Ese es el libro de Apocalipsis. Donde tiene imágenes muy raras y que mucha gente ha interpretado de maneras y de mil formas. Pero hay una interpretación muy simple y muy sencilla. La que Jesucristo quiere darnos. Y cuando tú leas ese libro de Apocalipsis, vas a ser bienaventurado o bienaventurada. Vas a ser dichoso, feliz. Después del primer siglo después de Cristo, hubo un énfasis en la continuación de este don de profecía y se creó una secta. Qué raro, ¿eh? El día de hoy no hay sectas por aquí, ¿no? ¿Cómo no? Hay muchas sectas. En esa época la secta se llamaba el montanismo, no montañismo, montanismo. ¿Por qué? Porque así se llamaba su fundador, Montanus. Él dijo que era profeta de Dios y sus seguidores eran espirituales, muy espirituales. A pesar de algunas buenas ideas, ellos eran excomunicados. ¿Qué quiere decir? Eran desechados, sacados de lo que era la iglesia. ¿Por qué? Por los excesos que vivían y por las falsas doctrinas que manifestaban. El día de hoy hay muchas cosas que suceden también así. Tenemos que tener mucho cuidado. Tendríamos que entender algo importante. Hay quienes quieren hacer una distinción entre el don, es decir, entre el regalo de Dios y el oficio de ejercer este don. La idea es que el oficio fue algo realizado en el Nuevo Testamento y terminó, pero el don de proclamación, o sea, lo que ahora hacemos todos cuando abrimos y hablamos la palabra de Dios, ese continúa en la iglesia. Cuando algún hermano viene y te pide un consejo, dile lo que dice la palabra de Dios. Y si no sabes lo que dice la palabra de Dios, ora por ellos. Ora por ese hermano, ora por esa hermana. En ese momento estás ejerciendo el don, el oficio del profeta. Una persona que profetiza es una persona que ora en todo momento también. Es evidente que los profetas existían en la iglesia primitiva, revelando la palabra en parte, hasta que toda la palabra de Dios fue revelada para la iglesia. Primera de Corintios, por favor, 13, del 9 al 10. Vamos a ver pronto este capítulo de Corintios. Es otro regalo de Dios. Porque en parte conocemos, decía Pablo, o sea, en parte entendemos cosas, pero no entendemos todo, la verdad. Los pastores o la gente que predicamos no somos sabelotodos. Honestamente, mientras más tratamos de aprender, nos damos cuenta de lo ignorantes que somos y lo que nos falta por aprender. Así que aquí Pablo está diciendo, en parte conocemos y en parte profetizamos, es decir, en parte hablamos las escrituras. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es cuando venga lo perfecto? Cuando Jesucristo regrese. Ya no va a haber suposiciones, ya no va a haber. Pues yo creo que era así. La verdad absoluta se va a manifestar cuando llegue Jesucristo. Y algunos dirán que su predicación espontánea. Es que yo ahorita estoy sintiendo y el Espíritu Santo me está hablando y yo creo que tú estás así por esto y por. No, espérate. Eso parece como que un show del mago Mandrake, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No mezclemos las impresiones que mucha gente tiene, ¿no? El Espíritu Santo es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el único
que nos puede revelar la palabra en cualquier momento. Él inspiró las escrituras. Obviamente que Él sabe y nos va a dar a entender, nos va a dar entendimientos. Si te falta entendimiento, pídeselo a Dios. El Espíritu Santo que mora en ti, si quiere revelarte y si quiere hacerte entender la escritura, lo va a hacer. Porque Él mismo inspiró esta escritura. Él reveló la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene errores. Muchos han pretendido buscar errores en ella. Cuando me dicen, es que hay contradicciones en la Biblia, hay errores. Adelante, muéstrame en dónde está el error. Digo, para saberlo y pues mejor me retiro porque he estado en un error toda mi vida, durante el tiempo que soy cristiano. Y la gente no sabe decirme. Búscale un error a la Biblia. Búscale una contradicción a la Biblia. No la hay. Te vas a topar con un avispero. Pablo se topó con un avispero, dándole de patadas. Entonces, pues no tiene caso estarle dando de patadas a las avispas, ¿verdad? La función de la profecía en la iglesia primera, la iglesia que le llaman primitiva, fue reemplazada el día de hoy por el don del evangelismo. Creemos que el día de hoy tú y yo somos evangelistas. Tú y yo tenemos que ir por el mundo y predicar que el evangelio a toda criatura, dice la palabra de Dios. Qué importante es esta misión. Qué importante el día de hoy que pudiéramos tener maestros en la iglesia, que pudiéramos tener maestros que enseñen la escritura, que enseñen la palabra de Dios, que exhorten a los que tienen que exhortar. Qué importante que haya consejeros en la iglesia que tengan esa autoridad de parte de Dios, de poder aconsejar sabiamente a través de la palabra de Dios. La prioridad del don que podemos ver no es el don en sí. Ahí en 1 Corintios 14:1 dice así, 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor. Qué importante es esto. Seguid el amor, procurad los dones espirituales. O sea, qué bueno que en la iglesia se manifiesten los dones. Qué bueno si hay alguien que hable en lenguas, qué bueno. Pero sobre todo, dice aquí, que profeticéis. Y cuando dice que profeticéis es que hables la palabra de Dios, que hables la escritura, que hables de parte del mensaje que el Espíritu Santo ha revelado. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo. No es el don en sí, sino la realización del ministerio que cumple el don. Vamos nuevamente. Edificación, digan edificación, exhortación y consolación. Estas tres cosas son esenciales cuando alguien profetiza, cuando alguien habla la palabra de Dios. Hablemos la palabra de Dios para edificar la vida de alguien. Hablemos la palabra de Dios para exhortarnos unos a otros. Hablemos la palabra de Dios para darnos consuelo en ese momento que necesitamos consuelo y que es difícil. Y yo agregaría uno más. Vamos a evangelizar a través de la palabra de Dios. Quitemos el mote de vamos a profetizar, vamos a evangelizar, vamos a hablar de las buenas noticias, vamos a hablar del mensaje de amor que trajo a este mundo a la salvación en Cristo. Ese es el mensaje que tendríamos que considerar. Y aquí Pablo en el capítulo 14 del 1 de Corintios, versículo 24 y 25 dice, ¿qué pasa si todos profetizan? Pues aquí si todos somos profetas, imagínense. Hay que hablar en orden. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, ¿qué quiere decir? Alguien que no conoce de la palabra de Dios, pero por todos es convencido, pero por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Cuando una persona llega nueva aquí y lo que escucha no son mafufadas ni cosas raras, perdón por la palabra mafufada,
sino cuando escucha la palabra que da vida, esa palabra que nos exhorta, esa palabra que nos anima, pues creo que hay una circunstancia de: yo quiero lo que estos tienen y yo no tengo. ¿Me lo pueden enseñar? ¿Me pueden enseñar a cómo se vive de acuerdo a la Biblia? Pues es muy sencillo. Jesucristo dijo: pues nomás obedezcan. Y si no obedecemos, pues entonces no estamos viviendo de acuerdo a lo que Jesucristo nos indicó. Ustedes obedezcan, y entonces si una vez que obedezcan, pidan lo que quieran. Pero primero tenemos que ser obedientes a esta palabra maravillosa. Pero las funciones nunca van a cambiar. Siguen siendo las mismas: edificación, exhortación y consolación. Ya me lo terminamos. Resumiendo, la profecía no es más que declarar la palabra, no es más que declarar la verdad, proclamar la palabra de Dios. ¿Con qué? Con claridad. Tenemos que ser claros para proclamar la palabra de Dios. Hay tantas versiones de la Biblia, mis amados, exceptuando la versión de esos testigos que andan de casa en casa, que esa sí está modificada. Pero hay otras Biblias que podemos utilizar: la Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional. La que ponemos aquí siempre pues es la clásica, pero muchos no le entienden porque habla de vos y vosotros, etcétera, como que palabras medio en español antiguo. Pero hay otras versiones a través de las cuales nosotros podríamos salir y hablarle a la gente. Esto es importante. Declaremos la verdad, proclamemos la palabra de Dios claramente. Y no nada más claramente, sino recuerda que tú y yo tenemos esa autoridad de parte de Dios. Si hemos conocido, si hemos recibido a Cristo, si nos hemos arrepentido de esa vida vana y tonta que llevábamos antes, tenemos la autoridad de hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo te está dando esa autoridad. Qué maravilloso es eso. Tenemos que ser más radicales, mis amados. Híjole, no me gustaba, hace muchos años no me gustaba la palabra radical, pero el día de hoy, con los tiempos que estamos viviendo y donde estamos viviendo manifestaciones de gente inconversa y que anda en caminos rarísimos, que son radicales, y te dicen: no, pues es que así es, si tú quieres decidir por esto y por esto tienes que ser así. En las escuelas, el día de hoy tú, para entrar a la universidad que entró Alonso, antes te preguntan: ¿y tú de qué género eres? Y te ponen como 10. Si eso no es ser radical, no sé qué es. Y los cristianos, como que se nos ha dormido por ahí, ¿cómo dicen? Ya se les durmió el ¿qué? El gallo. Se nos durmió el gallo. Y estamos felices adentro de la iglesia. Hablemos en lenguas todos, sí. ¿Y la gente de afuera? ¿Y la palabra de Dios que transforma, dónde está? Tú estás feliz edificándote hablando lenguas, y respeto a la gente que habla lenguas. Yo las hablo, pero no presumo de ellas, ni ando hablando a todo mundo. Hay momentos para hacerlo. Pero ahorita el Espíritu Santo te está diciendo: exhorta a tiempo y exhorta a destiempo también. Eso es ser radical. Habla a tiempo la palabra de Dios y háblala aún cuando no sea el tiempo de hablarla. Tenemos que ser más entrones, mis amados. Esa es la palabra que querían buscar. Hay que ser más entrones. ¿O qué? Cuando te dicen: oye, ¿tú eres cristiano? Pues ahí estoy, es como que, ay, y patinas. ¿Eres cristiano? Sí. Encontré lo que andaba buscando hace mucho tiempo. Y el día de hoy sigue transformando mi vida. Te invito a que conozcas esto que tengo yo ahora. Porque el amor de Dios es tan grande que hasta a ti te puede alcanzar. ¿Por qué? Porque dio a su Hijo, al único que tenía, a morir en una cruz por tus faltas, por tus pecados, por tus transgresiones, por tu vida vana que llevas. Viejo borracho, nada.
Tenemos que ser más radicales. Primera de Corintios 14:13. ¿Cómo funciona esto? A través de nosotros, de los seres humanos. Primera de Corintios 14:13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. El siguiente. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Siguiente. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mis amados, el ser cristiano no es para gente que no piensa, El ser cristiano es para gente pensante. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él nos da ese poder de discernir la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo le reveló la palabra a seres humanos como tú y como yo, a los hombres y a las mujeres. ¿Para qué? Para edificar, para exhortar, para consolar. Nuestra autoridad, mis amados, como hijos de Dios, como cristianos, es la Biblia, es la palabra de Dios. Y si nuestra vida no está cimentada en la palabra de Dios, entonces ¿en qué está cimentada? ¿Para qué te sirve la palabra? Cuando te habla ahí también Pablo, que le escribe a Timoteo, sirve para exhortar. ¿Qué quiere decir exhortar? Bueno, te estoy exhortando para que corrijas. ¿Por qué? Porque no estás yendo por el camino que Dios necesita que camines. Eso significa exhortar. Como les dije Juan el Bautista, hey, tú, endereza tus caminos, tú que eres el rey, andas todo chueco. ¿Sabes que el Espíritu Santo es como cuando pone palabra en nosotros? Es como si fuéramos nosotros el GPS de las personas. Gente que anda por un lado chueco, así, que andan, oye, endereza, cuate, endereza, mujer. No andes en tus propias, caminando en tu propia prudencia, en lo que tú quieres entender o creer. Camina en lo que corrige, en lo que exhorta, en lo que está bien cimentado en Dios. Enderecen sus caminos, nos está diciendo la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tampoco, cuando exhorta, no quiere decir que nos va a desbaratar. O que ahora sí que te va a caer la maldición. No, no es así. Tenemos que exhortar en amor en todo momento. Y ahí es donde la palabra de Dios llega y nos consuela. Donde alivia el dolor de nosotros. Salmo 119. Es un salmo larguísimo, pero precioso. Hace algunos años hicimos todo un estudio de este. Salmo 119, versículo 50. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué nos dice acerca de la palabra de Dios? ¿Ella es qué? ¿Ella es qué? Mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, es decir, tu palabra, Señor, me ha vivificado. Cuando te sientes, pues es que estoy caída, es que estoy caído, es que me siento muy mal, lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Ella te va a vivificar, nos va a vivificar. Lámpara es a mis pies. Tu palabra, dice la palabra misma, y lumbrera a mi camino. Es decir, lumbrera es la que me va a ir alumbrando. Es como si trajera yo una lamparota de LED a todo lo que da en un camino oscuro. Esa es la palabra de Dios. Un profeta, mi amado, un profeta es aquel que va a tener el profundo conocimiento de la palabra de Dios, que han pasado mucho tiempo con Dios. Que oran. Una persona que, les voy a contar una historia. ¿Me dejan? ¿Sí? Híjole, no me acuerdo en qué capítulo viene. Pero bueno, les voy a contar la historia en la versión de Cacho Habla Hoy. David, un día, el rey David, se asomó y vio a una muchacha que se estaba bañando. Y la vio bañándose. Dijo, wow, qué chava. ¿Quién es? Y ya le dijeron. ¿Quién era? ¿No saben? Bueno, pues búsquenlo. Entonces la vio bañándose y dijo, yo quiero conocer a esa chica. David, el rey David, el ungido de Dios. Y entonces
el jefe del ejército, que era Urías, ¿estoy bien? Urías era su esposa. Entonces dice, manden a Urías hasta adelante en la batalla, que le den cuello al cuate. Y entonces mandan a Urías. David adultera con la esposa de Urías, ¿sí? Matan a Urías, etcétera. Pasa el hecho y de repente el profeta Natán se acerca y le dice, fíjate que quiero decirte una cosa, David. Un profeta, ¿quién era? El que exhorta, ¿verdad? El que confronta. Pero era el rey David, tú imagínate. Fíjate, David, que tengo una persona, un hombre mató a una oveja. Haz de cuenta que este hombre pues nada más tenía una oveja y este otro hombre pues tenía muchas ovejas. Este hombre fue y le quitó la oveja a este que nada más tenía uno y la mató. Pero no sabemos qué hacer con él. Qué coraje, ¿no? No, sí, ese hombre, ¿cómo es posible que teniendo tantas ovejas va y le quita al que nomás tenía una? Pues ese hombre hay que matarlo y ese hombre que le cobren 4 veces eso que hizo. ¿Sabes qué, David? Ese hombre eres tú. ¿Te das cuenta de la sabiduría de Dios a veces para exhortar de tal manera? Y David en ese momento entiende lo que hizo, entiende lo que pasó y se arrepiente. A ver si tienes el Salmo 32 por ahí, por favor. Desde el versículo 1. Y ya con esto voy a terminar. Cuando tú recibes la palabra de Dios y te exhorta, esa relación con Dios empieza a transformar cosas que tiene que transformar. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. David había transgredido el favor que de Dios había recibido. Él había sido el ungido, ha sido perdonado y cubierto su pecado. Siguiente, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Siguiente, mientras callé, mientras guardé mi pecado, dice ahí que se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Cuando uno incurre en el pecado y se lo calla, hay algo por dentro que está carcomiendo. No es más que el Espíritu Santo hablando a nuestra vida y diciendo, cambia, cambia. Siguiente, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Ese es un profeta. Ese es un verdadero profeta. Después David también es un profeta. Después por ahí leen también el Salmo 51. También David lo escribió después de esta situación que había vivido. En Hechos 15:32 vemos a Judas y a Silas, apóstoles de Jesucristo, apóstoles del Señor, o más bien enviados del Señor, consolando y confirmando a los hermanos. Allí en Hechos, por favor, 15:32. Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Consolaban y confirmaban a quienes, a la gente que estaba en la iglesia. Mis amados, este don de la profecía es algo que nos atañe a todos los que estamos aquí, que nos corresponde a todos los que somos cristianos. El profeta mira y observa lo que la palabra de Dios dice. Es importante que el día en los institutos bíblicos haya gente, que haya profetas que hablen la palabra de Dios, no ideas raras, ideas de hombres. Que en los grupos de estudio que tenemos, que se hable la palabra de Dios, que se hable esta profecía que viene la palabra de Dios. Que en las iglesias haya consejeros que hablen la palabra de Dios, que haya escritores el día de hoy. Esa es mi oración por mi hija. Ella es escritora en un ministerio. Señor, dale ese don de la profecía, que hable la palabra de Dios.
Señor, que el día de hoy haya gente en nuestra iglesia que oren por nosotros, que oren por la necesidad de unos por otros, que haya pastores el día de hoy. Ustedes imagínense que me da el telele. ¿Qué me da el telele? Que me petateo. Bueno, está igual. O sea, imagínense que hoy salgo y me da el infarto y me muero. Y de repente se juntan los líderes. Oye, pues necesitamos a alguien que predique. ¿Tú levantarías la mano? ¿Estás preparado para ello? Mi exhortación es: deberías de estar preparado para ello. Deberías de estar preparado para hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha revelado esta profecía a todos los que estamos aquí. No se trata de alguien que sea nuevo, claro. Hay gente nuevita que pues no tiene todavía el conocimiento. Dice Pablo, pues no póngase un neófito en el ministerio porque te va a ver como en feria. Pero hay gente que lleva muchos años aquí, que pudiera predicar y compartir la palabra de Dios. ¿Dónde están? Llévenselo en el corazón el día de hoy. Sigamos entendiendo qué es esto de la profecía. La profecía nos va a llevar a elevar ese estándar de Dios, a ese estándar que Dios quiere de parte de nosotros. Ese es el verdadero avivamiento. Que la palabra de Dios nos exhorte para ser los discípulos y la gente que Dios quiere que seamos. El profeta ama, se involucra profundamente con la palabra de Dios. Tiene aquí las escrituras en la cabeza. Ese es un verdadero profeta. ¿Y sirve para qué? Edificar, exhortar y consolar. No predecir el futuro. No predecir, mejor vamos allá. Si quieren que les digan el futuro, vayan con el brujo mayor. No se los recomiendo tampoco. Conclusión. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro, ahora sí les prometo que con esto terminamos. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, ¿la tienen? A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mis amados, ¿saben dónde tienen la palabra profética más segura? En sus manos. La tienen en sus manos y se llama Biblia. ¿Sí queda claro? Esa es la palabra de Dios más segura, la palabra profética más segura. Y eso me lo dice Segunda de Pedro 1:19. Leer, estudiar, obedecer la palabra es la más segura que tenemos nosotros en nuestras manos. Comprobadlo todo, retened lo bueno. Amén. Señor, te agradecemos en esta tarde por tu mensaje, Señor, porque sabemos que tratar de comprender, tratar de entender lo que tu palabra dice, a veces no es fácil, pero tu Espíritu Santo nos hace las cosas más sencillas, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos entender que aún cuando tú escogiste hombres comunes y corrientes, más corrientes que comunes, pues tu palabra fluyó y tu palabra se dio hasta el día de hoy. Hoy podemos valorar, hoy podemos encontrar que la inspiración de tu Espíritu Santo para cada uno de estos hombres que escribieron la palabra de Dios produjeron algo que no falla, que es infalible, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Los autores no son los que fueron inspirados, fue la palabra misma, el escrito mismo. Ayúdanos, Señor, a hacer la obra que tú nos has encomendado hacer, de ir por el mundo profetizando, sí, predicando la palabra de Dios. Yo cambio la palabra de profetizar por predicar la palabra de Dios. Las buenas noticias a toda criatura, Señor.
Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en este sentido, porque a veces nos falta fuerza. Ayúdanos a ser radicales, Señor, a todos los que estamos aquí y a los que nos estén escuchando allá en internet, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, chicos. Si no han comido, que coman rico. Y por favor, ahorita vamos a, como les dije, habiendo comenzado en el espíritu, vamos a acabar en la carne. No se vayan sin la carne que tenemos acá. Acá atrás, allá por donde está la cafetería, ahí está una hielera. Ahorita vamos a estar ahí. Bendiciones. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a despedirnos diciendo: cantamos gloria a ti. Cantamos gloria a ti. Del universo a nuestro Señor. Cantamos gloria a ti. Cantamos gloria a ti. Al creador del universo, a nuestro Señor. Cantamos gloria a ti. Cantamos gloria a ti. Al creador del universo, a nuestro Señor. Al creador del universo, a nuestro Señor. Al creador del universo, a nuestro Señor. Cantamos gloria a ti. Que Dios les bendiga, semillosos. Nos vemos la próxima semana. Que coman rico y muchas bendiciones.